Hechos capítulo 11 entonces, la semana pasada terminamos el capítulo 10 y vimos cómo hubo un cambio de énfasis en la iglesia. Vimos cómo Dios se movió de tal manera que tuvo que cambiar la perspectiva de la iglesia y dejar de ser una iglesia que estaba básicamente abierta para los judíos, que eran los que habían recibido al Mesías primeramente, y iba por lo que Jesús hizo a través de Pedro, ahora abrir su perspectiva para poder empezar a recibir a los gentiles también. La palabra de Dios nos dice que el evangelio, como vamos a ver más adelante, el evangelio de Jesucristo es para todo el mundo. Sí, en Juan 3:16 se nos dice que de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando la iglesia comenzó, no comenzó yendo a todo el mundo. Comenzó dentro del mundo judío, comenzó con un grupo de judíos que habían seguido al Mesías judío, que habían aprendido de él y los cuales habían llevado el testimonio al pueblo judío que se encontraba en el área de Jerusalén. Y aun cuando había aquellas personas que se les llamaba los griegos, no quiere decir que no eran judíos, simplemente quiere decir que eran judíos que habían sido esparcidos por todo el mundo y que habían aprendido el idioma judío. Sin embargo, su religión y su raza seguía siendo judía. Pero el Señor les había dicho a los apóstoles que iban a ser testigos de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el fin de la tierra. Entonces, si vamos a hablar del fin de la tierra, vamos a pensar que es para todas las naciones. Sin embargo, esa no era la visión que los judíos tenían, porque si ustedes se acuerdan, los judíos habían sido esparcidos por toda la tierra. Quizás ellos habían pensado que al hablar de toda la tierra estaba hablando de los judíos que se encontraban en otros lugares. Sin embargo, el Señor nos aclara muy detalladamente que el evangelio no es nada más para la raza judía o para aquellos que son judíos de religión, sino que es un evangelio universal. Es un evangelio universal que debe alcanzar a todo el mundo. Ahora, una de las cosas que se necesitó para que la iglesia cambiara de perspectiva y cambiara su enfoque hacia adentro, lo pudiéramos decir, y fuera un enfoque hacia afuera, fue que tuvo que haber persecución. Tuvo que haber persecución, tuvo que surgir la persecución en la iglesia para que esa perspectiva cambiara, para que el Señor pudiera de alguna manera llegar y cambiar la perspectiva que tenía la iglesia. La persecución fue lo que llevó a los cristianos a salir de Jerusalén y empezar a propagar el evangelio por todos lados. Sí, pero tuvo que haber un movimiento o un ataque de parte del mundo, de parte de Satanás hacia la iglesia para que Dios pudiera usar esos sucesos para llevar el evangelio a todo el mundo. Yo creo, y no tengo temor a equivocarme, que nosotros estamos en la misma encrucijada que estaba la iglesia cuando la iglesia comenzó. ¿Sí? La iglesia cuando comenzó, después de haber nacido, después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber visto el poder de Dios a través de ella, después de haber visto lo que Dios podía hacer a través de ella, parece ser que empezó a caer en un estado de sueño en el cual se empezó a enfocar hacia lo que estaba en Jerusalén nada más y se le olvidó la gran comisión que Dios le había enviado a llevar a cabo. La persecución viene y de repente, no porque quieren, sino porque deben, salen esparcidos por todos los lugares predicando el evangelio. Creo que estamos en esa misma situación en nuestros días hoy. Hemos llegado como iglesia al punto en el cual nos encontramos dormidos, al punto en el cual estamos cómodos dentro de nuestras 4 paredes de iglesia o de tabernáculo, como consideramos nuestro edificio, y hemos encontrado nuestro asiento preferido, hemos encontrado nuestra música de adoración preferida, hemos encontrado a nuestros predicadores preferidos, hemos encontrado a las producciones preferidas, hemos encontrado cabida y aceptación en diferentes ámbitos del mundo y estamos muy cómodos. No hay persecución. No hay nada que nos mueva, que nos levante de las bancas y nos lleve a hacer lo que la iglesia debe estar haciendo. Pero luego llega este fin de semana pasado y un cuerpo de jueces no elegidos por nadie, pero que se creen los reyes del mundo, deciden que ellos van a cambiar la definición de lo que es el matrimonio. Una definición que Dios dio desde el principio. A causa de esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá ¿a quién? A su mujer. Hombre, mujer,
¿sí? Y los dos serán una sola carne. Eso fue lo que Dios estableció como matrimonio. Y por milenios, no importa si la gente o si los pueblos han creído en Dios o no, esa era la manera de ver el matrimonio, porque es la única fórmula que puede llevar a cabo la procreación y puede llevar a cabo la manutención de la especie como seres humanos. Pero luego entra la perversidad de Satanás y tergiversa lo que Dios ha hecho, lo cambia. Y hemos dejado pasar tantas cosas por alto como iglesia que de una manera u otra sabemos que han estado mal, pero no nos hemos levantado a hablar acerca de ello. Sabemos que están mal, pero no nos hemos levantado a llevar al hombre, a llevar al mundo la solución para todas estas situaciones que se están dando en el mundo, que es Cristo. El hijo de Billy Graham, Franklin Graham, dijo en una entrevista después de que la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos hizo, que los cristianos que creemos que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, vamos a empezar a ser perseguidos. Que podemos esperarlo, que podemos esperar persecución en nuestras escuelas, en nuestros trabajos, inclusive persecución de muchas iglesias bien intencionadas que van a tergiversar el mensaje del Evangelio para, sí, a flor de piel parece ser que es algo bueno porque incluye a todo el mundo, pero que van no solamente a incluir a todo el mundo, sino que van a empezar a incluir a todo el mundo independientemente de si hay un corazón de arrepentimiento o no. Y yo creo que ese es el punto en el que nos encontramos en nuestros días. Y yo creo que por eso, aun cuando aquí en el capítulo 11 del libro de los Hechos vamos a repasar lo que pasó en el capítulo 10, creo que esto debe abrir nuestros ojos a algo que nosotros debemos hacer y de cómo nosotros debemos reaccionar, porque lo que vamos a ver aquí de cómo reaccionó la iglesia debe ser nuestra reacción también a lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Entonces, en Hechos capítulo 11, comenzando con el versículo 1, vamos a ver que Pedro informa a la iglesia que está en Jerusalén acerca de lo que él acaba de presenciar en la casa de Cornelio, en la ciudad de Jope, y no solamente él, sino que 6 hermanos de la iglesia que fueron con él lo acaban de ver. Versículo 1 dice, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea supieron que también los no judíos, que eran los gentiles, habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Y le dijeron, ¿por qué entraste en la casa de gente no judía y comiste ahí? La semana pasada hablamos que en estos tiempos había 2 tipos de gente. La gente que era judía y la gente que no era judía. La gente que era descendiente de Abraham, Isaac y Jacob y la gente que era parte del resto del mundo. La gente que conocía a este Dios de Abraham, Isaac y Jacob y la gente que tenía otro tipo de dioses que eran paganos en su manera de creer o que celebraba o que practicaba otro tipo de religiones. Aquí a los judíos se les llama los de la circuncisión. Noten en el versículo 2. Pedro subió a Jerusalén y los que practicaban la circuncisión comenzaron a discutir con él. Así se le llamaba a los judíos, ellos eran los de la incircuncisión y a los gentiles se les llamaba incircuncisos. Si ustedes se acuerdan de la historia de David y Goliat, cuando Goliat fue a retar a los ejércitos de Jehová, sí, David preguntó, ¿quién es este incircunciso que viene a retar a Jehová de los ejércitos? ¿Por qué? Porque la circuncisión era la señal de los judíos del pacto que Dios había hecho con Abraham y con su descendencia. Dios le había dado a Abraham la circuncisión como muestra del pacto que había hecho con él. Y todo varón judío debía de ser circuncidado. Y para los judíos esto era algo muy sagrado. Para los judíos esto era lo que los identificaba como judíos. En Génesis capítulo 17, los versículos 10 y 11, y les recuerdo, yo estoy leyendo de la Biblia Reina Valera Contemporánea, dice lo siguiente: este es el pacto que yo hago, note que dice, con ustedes, y que ustedes guardarán. Es decir, tú, diciéndole a Abraham, y tu descendencia,
Todo varón que haya entre ustedes será circuncidado. Ustedes circuncidarán la carne de su prepucio como señal del pacto entre nosotros. Noten, como señal del pacto entre nosotros. El pacto ya había sido hecho. El pacto había sido hecho por Dios con Abraham. Pero ahora, como señal de que ese pacto se había llevado a cabo, viene la circuncisión. Es como el bautizo, por ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos el bautismo en agua, ¿sí? El bautismo en agua es una señal, es una muestra de nuestra relación con Dios a través de Jesucristo. No es lo que sella el pacto, no es lo que cumple el pacto, no es lo que lleva a cabo la limpieza de nuestro corazón y la limpieza de nuestros pecados. Es un símbolo del pacto que hemos hecho con Dios. De manera que cuando entramos a las aguas bautismales, estamos diciendo a todo el mundo que por esta muestra de obediencia que estamos dando al Señor, estamos identificándonos con Él como parte de su pueblo, como aquellos que creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Mesías, aquel que ha pagado por nuestros pecados. Es lo mismo. Y eso era lo que la circuncisión era. Pero cuando viene Jesús hablando de la circuncisión, Él trajo un nuevo pacto. Ese pacto quedó atrás. Ese pacto ya no fue válido. Él vino e hizo a un lado el pacto antiguo de la circuncisión y nos trae un nuevo pacto. Noten, Mateo capítulo 26, versículos 27 y 28 dice, estando en la última cena, dice, después tomó la copa y luego de dar gracias la entregó a sus discípulos y les dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del ¿qué? Del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de los pecados. Noten, este es el nuevo pacto. El pacto ahora que hacemos con Dios no es algo que nosotros llevemos, no es algo que nosotros hagamos con Él por medio de alguna obra, por medio de alguna muestra de obediencia, ni nada de eso. Es por la sangre de Jesucristo. Él ya selló el pacto, Él ya lo hizo, Él lo cumplió. Él cumplió con todos los requerimientos de Dios para que ahora nosotros podamos ser perdonados por nuestros pecados. Y me encanta lo que dice ahí en el versículo 28 de Mateo 26, porque dice, hablando de su sangre, que es derramada, dice, por muchos. ¿Sí? Cuando habla de por muchos, está hablando de todos aquellos que van a venir a Dios, que van a venir a tener una relación con Dios por medio de Jesucristo. Y ese pacto es para perdón de pecados. No es un pacto en el cual yo cumplo con mi deber y Él cumple con su deber y ahora mis pecados pueden ser perdonados, pero si yo dejo de cumplir con mi deber, Él es fiel y sigue cumpliendo con su deber. Y entonces, porque Él es fiel y yo no, va de alguna manera a deshacerse de mí. No, es un pacto que ya está sellado en la sangre de Jesucristo. Que no hay nada que yo pueda hacer para ganármelo. Que no hay nada que yo deba hacer para poder ser parte de ese pacto. Fue hecho por Jesucristo. ¿Sí? Entonces, este es el nuevo pacto. Y por medio de la sangre de Jesucristo, la circuncisión como señal del pacto con Dios fue abolida en el Evangelio. Nomás que sucede una cosa, que los judíos con el tiempo iban a querer imponer esta circuncisión sobre los cristianos también. Y vamos a ver más adelante cómo Pablo se opone completamente a ello. Porque la circuncisión era un pacto entre ellos y Dios, no entre el resto del mundo y Dios. ¿Sí? Entonces Pablo se opone rotundamente a que ellos quieran forzar a los cristianos a que se circunciden. Porque de hecho la circuncisión delante de Cristo, así como el bautismo y todos los otros ritos cristianos que pudiéramos llevar a cabo, que son buenos en sí, no valen nada delante de Cristo tampoco. Lean conmigo, por ejemplo, lo que dice en Gálatas capítulo 5, los versículos 1 al 6. Pablo, escribiendo aquí a los Gálatas, les dice, manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Miren que yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, de nada les aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, han caído de la gracia. Noten por favor eso. Aquellos que se preocupaban por circuncidarse, aquellos que se preocupaban por seguir los ritos judíos, aquellos que se preocupaban por llevar a cabo ciertas
requisitos religiosos para poder ser aceptos delante de Dios, dice, han caído de la gracia, se han desligado de Cristo, han puesto su confianza en otra cosa que no es Cristo, por lo tanto, han hecho a un lado a Cristo. Y toda persona que pone su confianza en cualquier otra cosa que no sea la sangre de Cristo para su salvación, se está desligando de Cristo, porque lo que está diciendo es que la sangre derramada de Cristo no es suficiente para salvarla de su pecado. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ello. Tenemos que tener mucho cuidado cuando se nos dice, sí, es necesario que creas, pero también tienes que, póngale ahí lo que usted quiera. Sí, es necesario que tengas fe, pero también tienes que, usted tiene ahí el espacio en blanco. Porque cualquiera que diga que se necesita, que sí, Cristo es suficiente, pero luego tenemos que hacer lo otro, estamos negando lo primero que dijimos. Porque Cristo es lo único que se necesita. Seguimos leyendo, entonces ahí dice, han caído de la gracia. Versículo 5 de Gálatas 5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Noten esto, porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Sí, estos hombres tenían un problema con Pedro, tenían un problema porque había ido a la casa de incircuncisos y no solamente había ido a la casa de incircuncisos, sino que había comido con ellos. Y esto era algo muy serio para ellos, estaban enojados con él, estaban airados con él. Imagínense ustedes, él es el pilar de la iglesia, por así decirlo. Él es el principal de los apóstoles. Aquel fue el que escogió Jesucristo para decirle, apacienta mis ovejas, cuida de mis ovejas. Él era el que todo mundo entre ellos volteaba a ver cuando se levantaba alguna pregunta, cuando se levantaba alguna situación. Y ahora este hombre que debe ser el guía de ellos está yendo con los gentiles, con los incircuncisos, a estar en su casa y a comer con ellos. Y ellos no lo podían aceptar. Ellos no lo podían aceptar, iba en contra de lo que ellos creían. Ahora, ¿cómo aplicamos esto hacia nuestra situación ahorita? Bueno, saben que por mucho tiempo, desafortunadamente, la iglesia ha tenido la homosexualidad como un pecado que está por encima de todos los pecados. ¿Sí? Digo, se puede ser adúltero, se puede ser borracho, se puede ser fornicario, se puede ser ladrón, se puede ser todo lo que se pueda hacer. Y no te preocupes, Dios te perdona. Pero si eres homosexual, o si tienes tendencias homosexuales, o si tienes problemas con atracciones a tu mismo sexo, tú estás acá arriba entre los pecadores. Y ¿sabes qué? Yo no sé si hay esperanza para ti. Sí, eso está mal. Eso está mal. ¿Saben qué? Los gentiles y los judíos, los dos tenían un problema en común. ¿Cuál era ese problema? El pecado. Tanto el uno como el otro necesitaba ser salvo, limpio, purificado del pecado que lo separaba de Dios. ¿Y saben qué? El homosexual y el adúltero y el ladrón y el fornicario y el borracho, el maldiciente, todos ellos tienen una cosa en común. ¿Qué es? El pecado. Y todos necesitan ser perdonados, lavados, purificados por la sangre de Cristo de su pecado, si no van a ser condenados al infierno. Pero tenemos la tendencia a decirle al homosexual que se vaya al infierno por homosexual. Y abran bien los oídos, los homosexuales no se van a ir al infierno por homosexuales. ¿Saben por qué se van a ir al infierno? Por pecadores, porque son pecadores. La iglesia tiene que despertar. Tenemos que ir a alcanzar. Nos quejamos de la Suprema Corte de Justicia, nos quejamos de los que están en el gobierno, nos quejamos del presidente, nos quejamos de los alcaldes, nos quejamos de los gobernadores, nos quejamos del punto de vista liberal, nos quejamos de tanta cosa. Y nosotros tenemos la respuesta para que todo ello cambie. Es Jesucristo. Pero ¿cuánto tiempo usamos de nuestra vida para predicar el nombre de Jesucristo? ¿Cuánto tiempo usamos de nuestra vida para ir a alcanzar a los que no conocen a Jesús, a los que sabemos que necesitan a Jesús?
Somos muy buenos para señalar el pecado que todo mundo está cometiendo y que va a separar al hombre, al que lo está cometiendo, de Dios por toda la eternidad. Pero lo que tenemos que estar listos a hacer es ir a alcanzar a la gente. Les estamos repartiendo estas invitaciones hoy día. ¿Sí? Estas son formas de alcance. Estas son formas de alcance. Pero si yo las agarro y digo, ay, mira qué bonitas las hicieron. Me gusta ese azul, se me hace que voy a pintar mi recámara de ese azul. Y lo pongo en mi bolsa, o lo doblo y lo meto a la bolsa de mi camisa y ya no lo vuelvo a ver hasta que lavan la camisa y todo sale todo hecho bolas. En realidad, ¿estoy siendo yo parte de la solución o estoy siendo parte del problema? Sabemos que hemos sido enviados. Así se llama nuestra serie, ¿no es cierto? Enviados. Entonces, cuando salen de aquí, cuando salimos de aquí, salimos como enviados. ¿Y salimos como enviados a qué? A predicar el evangelio. ¿A quién? A toda criatura. No importa de qué nacionalidad, no importa cuál sea su pecado. Y ¿saben qué? Tenemos que dejar de señalar pecados como que son más graves que otros, porque así como el quebrantar un punto de la ley significa que lo quebrantamos toda, así también cometer un pecado nos hace pecadores, y como pecadores todos necesitamos la sangre de Cristo que nos limpie. No podemos aceptar el pecado. Pero si no podemos aceptar el pecado y nosotros tenemos la solución para el pecado, ¿por qué en lugar de señalar el pecado nada más, no presentamos la solución para el pecado? Y ya que la persona decida si va a aceptar esa solución o no. La iglesia está dormida. Por eso pasó lo que pasó este fin de semana. Porque no hemos estado predicando. Porque estamos muy cómodos. Porque está haciendo calor allá afuera, pero aquí no. ¿Sí? Porque tenemos buena música. Porque tenemos predicadores más o menos. Estamos cómodos. No, mis hermanos, por favor, la persecución viene. Y si no queremos que llegue al punto en el cual en realidad nuestras libertades van a empezar a ser quitadas, tenemos que levantarnos a predicar a Cristo ahorita ya. No podemos esperar un día más. Tenemos que usar todas las herramientas que se nos dan para alcanzar a la gente ya. No podemos dejar que pase un día más. Porque la persecución viene, y no lo digo para asustarlos, lo digo porque es verdad. Lo estamos viendo ya. Y si Dios va a tener que usar la persecución en nuestros días, así como la usó en los días de Pedro, para llevar el evangelio a todo lugar, ¿saben qué? Lo va a usar. ¿No creen ustedes que es mejor que vayamos ahorita y lo llevemos y no esperar que llegue a ese punto? ¿Cuántos tienen los niños en escuelas públicas? ¿Cuántos tienen los sobrinos en escuelas públicas? Es tiempo de predicar. Es tiempo de levantarnos. Es tiempo de darnos cuenta que somos enviados, hemos sido enviados. Estos hombres se enojaron porque Pedro obedeció el llamado de ir, porque fue a alcanzar gente que ellos todavía no comprendían que Dios amaba, gente por la que Cristo había muerto, pero que necesitaba escuchar las buenas nuevas. Y se fijaron nada más en el mal que había hecho Pedro, pero todavía no se regocijaban en lo que produjo lo que hizo Pedro. Y eso es lo que nosotros debemos de ver, que el llevar el evangelio a gente que no lo ha escuchado, el llevar el evangelio a gente que lo necesita, lo único que puede producir son cosas buenas. Son cosas buenas. Porque si tan solamente una persona de todas a las que les preguntamos se convierte a Cristo, esa es una persona menos de la que nos tenemos que preocupar. Es una persona más que nosotros vamos a ayudar a que vaya al cielo. Es una persona más que va a conocer el amor de Cristo y va a ser un predicador más que va a estar con nosotros para llevar el nombre de Cristo a otra persona todavía. ¿Se dan cuenta de cómo funciona esto? Estos hombres no lo habían reconocido todavía, no habían reconocido el cambio que Dios estaba haciendo en la iglesia.
Seguimos leyendo en el versículo 4, en donde dice: Pedro comenzó entonces a contarles detalladamente lo que había sucedido y les dijo: mientras yo estaba orando en Jope, entré en éxtasis y tuve una visión. Y vi que del cielo bajaba hacia mí un gran lienzo atado por las 4 puntas. Me fijé bien y vi que ahí había cuadrúpedos, fieras, reptiles y aves. Oí además una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Yo respondí: no, Señor, porque nunca he comido nada que sea común o impuro. Pero desde el cielo la voz me dijo la segunda vez: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Entonces esto se repitió 3 veces, después de lo cual el lienzo fue llevado de nuevo al cielo. En ese momento llegaron a la casa donde yo estaba 3 hombres que desde Cesarea habían venido por mí. El Espíritu me dijo que no dudara y los acompañara, así que estos 6 hermanos fueron conmigo, hablando de los testigos que llevó, y entramos en casa de un varón que nos contó que en su casa había visto un ángel que le dijo: envía a algunos de tus hombres y haz que venga Simón, el que también se le conoce como Pedro. Noten aquí de nuevo, noten aquí la seguridad con la que habla Pedro, noten aquí el denuedo con el que habla Pedro a estos hombres. Si estos hombres que eran sus hermanos, estos hombres que eran de los apóstoles, que habían quedado en Jerusalén. Les habla con denuedo, les habla con confianza, les habla sabiendo que lo que había hecho era lo que Dios quería que hiciera. ¿Por qué? Porque fue el Espíritu Santo el que le había dicho que lo hiciera. Porque él, estando en oración, él estando en ayuno, él buscando el rostro de Dios, recibió claramente el mandato de Dios de que no dudara de que lo que le iban a pedir que hiciera iba a ser algo que él había decidido que hiciera. ¿Saben qué? Esto es hermoso, no puedo dejar de mencionarlo. Es hermoso cuando uno está seguro de que lo que está haciendo lo está haciendo guiado por el Espíritu. ¿No es cierto? De que lo que uno está haciendo lo está haciendo en unión con el Espíritu Santo. Que no lo está haciendo uno porque uno tiene algo que ganar de ello, porque uno tiene alguna ventaja que lograr de ello, sino que lo está haciendo porque el Espíritu Santo de Dios está moviendo nuestro corazón y no podemos sino sentir que se nos está diciendo: levántate, levántate, ven, no tengas miedo, no te preocupes, yo voy a ir contigo, yo voy a poner todo lo que necesitas para que tú puedas hacer la obra a la que te estoy mandando hacer. Es hermoso saber eso, ¿sí? ¿No han tenido ustedes días, quizás semanas, en que parece que todo lo que hacemos para el Señor y en el Señor lo estamos haciendo en el Espíritu, porque en todo tenemos éxito? Hablamos con alguien y abre los oídos, quiere oír, quizás no recibe en ese momento, pero quiere oír. Abrimos la palabra de Dios y podemos recibir de su palabra, y podemos sentir el Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu. Sí, ponemos música de alabanza en la casa y parece que andamos caminando sobre nubes, porque el Espíritu Santo nos da alas y nos levanta como águilas, y todo parece estar bien. Las circunstancias de nuestra vida no han cambiado. Lo que ha estado siendo cambiado por medio del Espíritu Santo de Dios es nuestro corazón. Por medio de la palabra de Dios es nuestra perspectiva. Por medio de la alabanza es nuestra vista. Nos está ayudando a poner nuestra vista en Dios y alabarlo como debe ser. Eso es lo que significa andar en el Espíritu, ¿sí? Y si lo estamos haciendo parte de nuestra vida diaria, si lo estamos haciendo parte de lo que nosotros hacemos constantemente, continuamente en nuestra vida va a ser una vida completamente dirigida por el Espíritu. ¿Y no es eso lo que todos nosotros queremos en realidad? ¿No es ese el anhelo de nuestro corazón, saber que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo dirigidos por el Espíritu y en el poder del Espíritu Santo? Y quizás usted pregunte: ok, hermano, pero ¿cómo sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en el Espíritu? ¿Cómo sé que lo que estoy haciendo en realidad es el Espíritu Santo de Dios el que me está llevando a hacerlo? Bueno, para contestar esa pregunta, primero tengo que decirle acerca de las cosas que se pudieran estar haciendo que no son conforme al Espíritu, ¿sí? Les tengo que decir primero las cosas que pudiéramos estar haciendo que no son conforme al Espíritu. Y para eso tenemos que de nuevo leer en Gálatas capítulo 5, en los versículos 16 al 21. Lea conmigo lo que dice este pasaje. Digo pues,
Vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne se opone al Espíritu y el del Espíritu se opone a la carne. Y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quisieran hacer. Detengámonos ahí. Noten, el Espíritu siempre se va a oponer a los deseos de la carne y los deseos de la carne siempre se van a oponer al Espíritu. Entonces, cuando Dios pone algo en nuestro corazón que hagamos, que es espiritual, la carne va a venir a querer decirnos que no lo hagamos. La carne va a venir a sobresaltar obstáculos y problemas por los cuales no lo podemos hacer. Esa es la naturaleza de la carne. ¿Sí? Entonces, cuando queremos hacer algo en el Espíritu, esperen que haya oposición. Primeramente, oposición de la carne para no hacer lo que el Espíritu nos está diciendo que hagamos. Nos llevamos nuestra invitación, vemos a nuestro vecino afuera y llegamos y decimos, ok, el pastor me dio una invitación, se la voy a dar a mi vecino. El Espíritu, la carne, ¿estás loco? Es domingo a mediodía, ¿lo vas a ir a molestar con tus cosas ahorita? ¿No habrá un mejor tiempo para hacerlo? El Espíritu, no, ahorita es el tiempo, ahí está, mira, no tienes ni que tocar la puerta, dáselo. La carne, ¿en serio? ¿Lo vas a hacer? ¿Se acuerdan de aquella caricatura del angelito y el diablo? Hagan de cuenta. ¿En serio? La carne, ¿no? ¿Lo vas a hacer? Si ya te odia, ahora olvídalo. Sí, entonces siempre va a estar el Espíritu contra la carne y la carne contra el Espíritu y siempre la carne va a querer, se opone a lo que queremos hacer y va a querer poner obstáculos. Dice en el versículo 18, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están ya sujetos a la ley. En el versículo 19, las obras de la carne se manifiestan, escuchen esto, en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Ok, yo no tengo ningún problema con esas 4 cosas. Ok, ahí la llevo, ¿verdad? De 4, ninguno. Ok, pero luego el versículo 20 dice idolatría, que es poner a dioses ajenos delante del Dios verdadero. Hechicerías. Sí, no estoy diciendo que seamos brujos ni hechiceros ni nada de eso, pero digo, de vez en cuando leo el horóscopo, de vez en cuando le pregunto a la bola 8 si debería hacer esto o no, y luego miro abajo para ver qué me dice, ¿verdad? Enemistades. Ok, tengo uno que otro enemigo, pero es culpa de ellos, no mío. Pleitos. Ok, me acabo de pelear con mi esposa, pero si ella no fuera como es, yo no sería como soy. Así es que, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de ellas les advierto, como ya antes les he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Okay. Si lo que estamos haciendo, las cosas que estamos haciendo, tiene cualquier semblanza de cualquiera de las cosas que están en esa lista, ¿sí? Es la carne. Es simplemente la carne. ¿Y qué tenemos que hacer con la carne? Crucificarla. Tenemos que matarla. Tenemos que hacerla morir. No debemos escucharla. ¿Sí? Tenemos entonces que poner atención a lo que está pasando. Sí, esta lista es como un señalamiento de tránsito, ¿verdad? Por ejemplo, usted va en su carro y no tiene, si ve un plato rojo ahí, no importa en qué país esté, usted sabe que esa cosa roja significa ¿qué? ¿Qué significa? Alto. Significa alto. Si usted ve un semáforo que cambia a amarillo, ¿qué significa? No significa que le dé más recio porque se va a poner rojo. Significa que tiene que disminuir la velocidad. Yo sé que la mayoría de nosotros, de alguna manera, se nos ha enseñado que amarillo quiere decir dale más recio porque si no te quedas atrás. No quiere decir eso, quiere decir detente porque va a cambiar a rojo. Sí, de igual manera, toda esta lista que está aquí es como semáforos, es como señalamientos de tránsito que Dios nos ha dado en su palabra para que nos demos cuenta si estamos andando en el Espíritu o no. Y si cualquiera de estas cosas las podemos identificar a mayor o menor grado en nuestras vidas, estamos andando conforme a la carne. Pero entonces, ¿a qué se parece andar en el Espíritu?
Bueno, de nuevo, Gálatas 5, pero ahora los versículos 22 al 25 nos dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Entonces, si en lo que estoy haciendo, no importa en qué área de mi vida sea, no importa si estoy en el trabajo o en la escuela o en mi casa, con mi familia, si lo que estoy haciendo muestra amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, entonces sé que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo en el Espíritu. ¿Y saben qué va a suceder? Lo mismo que sucedió con Pedro. Vamos a tener confianza, vamos a tener denuedo, vamos a poder hablar, vamos a poder decir, porque sabemos que lo que estamos haciendo y lo que estamos diciendo es congruente y vamos a poder hacerlo en el poder del Espíritu Santo de Dios y no en nuestras propias fuerzas ni motivados por la carne. ¿Sí? Entonces Pedro estaba seguro que el Espíritu Santo le había dicho que hiciera lo que hizo y con esa seguridad se lo plantea a estos hombres que ahora le están llamando la atención por lo que hizo. Y vamos a ver que ellos se dan cuenta de lo que está diciendo Pedro es verdad. En el versículo 14, Pedro sigue contando acerca de lo que Cornelio le dijo que el ángel le había dicho a él que Pedro le iba a decir. Noten en el versículo 14 de Hechos 11, él te dirá cómo tú y todos los de tu casa pueden ser salvados. ¿Se acuerdan cómo fue descrito Cornelio en el capítulo anterior? Se nos dice que era un hombre piadoso, que era un hombre religioso, devoto, que era un hombre temeroso de Dios con toda su familia. Se nos dice que ayudaba a la gente necesitada. Se nos dice que oraba siempre. Sí, si a nosotros se nos dijera, este hombre fulano de tal es de esta forma, nosotros dijéramos, qué buen hombre es. ¿No es cierto? Yo quisiera tener un vecino como ese. Yo quisiera tener un hermano como ese. Yo quisiera tener un sobrino, un tío, un papá, un esposo, etcétera, etcétera. Como ese es muy buen hombre. Sin duda Dios lo tiene en muy alta estima. Sin duda Dios le va a abrir las puertas del cielo de par en par para que entre. Pero noten que el ángel le dice que Pedro le va a decir cómo él y toda su casa pueden ser salvados. ¿Saben por qué? Porque las obras no salvan a nadie. Las buenas obras no salvan a nadie. La gente puede hacer buenas obras, la gente puede hacer muy cosas buenas, pero sin Cristo esas buenas cosas de nada sirven para salvarse, de nada sirven para ir al cielo. ¿Sí? Se tiene que tener a Cristo y una vez que se tiene a Cristo, entonces se llevan a cabo buenas obras porque somos salvos. ¿Sí? En Efesios 2, versículos 8 y 9 dice, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Y esto no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. ¿Sí? En otras palabras, Cornelio no tenía de qué vanagloriarse, Cornelio no tenía de qué hacer alarde, porque todas esas buenas obras no lo hubieran llevado al cielo. Fue la predicación de Pedro que lo había llevado al cielo, que lo iba a llevar al cielo. Su fe en lo que Pedro predicó. Ahora déjenme preguntarles una cosa. Si Dios había mandado a este ángel a darle este mensaje a Cornelio, ¿por qué simplemente no fue el ángel el que le predicó el evangelio? ¿No hubiera tenido mayor poder? ¿No hubiera tenido un mayor, no sé qué, que el ángel se lo dijera? ¿Saben qué? Dios podría mandar ángeles a todo el mundo, que lo va a hacer en la gran tribulación, pero Dios podría mandar ángeles a todo el mundo a predicar el evangelio. Sin embargo, ¿a quién ha enviado a predicar el evangelio? A ustedes y a mí, a nosotros. ¿Por qué? Porque se los digo por experiencia, no hay mayor gozo que predicarle a alguien y preguntarle, ¿quieres recibir a Cristo? Y que esa persona diga, sí lo quiero recibir. No hay mayor gozo. Y no importa cuántas veces nos suceda, cuando alguien dice, sí lo quiero recibir, nos asombramos. Es como que, ok, ¿sí lo quieres recibir? ¿En serio? Porque es algo milagroso que yo
pueda hablar palabras a esta persona que le hagan pensar en su estado tan precario en el que se encuentra por su pecado y decida que va a creer en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Me asombro. Nuestro canal de YouTube o de Vimeo, donde sea que ponemos nuestros videos, cuando alguien escribe y dicen, esa predicación en realidad tocó mi corazón, esa predicación en realidad habló a mi corazón, eso era lo que necesitaba escuchar, yo me pongo a pensar, Señor, eres algo maravilloso. Eres algo maravilloso. Porque esa no es la idea que yo tengo cuando me paro aquí delante de ustedes a predicar. Sin embargo, por la tecnología de la que ahora podemos hacer uso, el mensaje del Evangelio va a todos los rincones del mundo en donde hay internet. Y en donde quiera la gente está recibiendo el mensaje de Cristo. Y yo me asombro todavía. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia, pero le exhorto a que busque tenerla. Porque es una experiencia que nunca se olvida y es una experiencia que en realidad nos deja ver cómo Dios nos ama lo suficiente para que aun cuando somos hombres y mujeres imperfectos, de todas maneras nos quiere usar para llevar el mensaje del glorioso evangelio de Jesucristo. Amén. Versículo 15 dice, apenas había comenzado a hablar cuando el Espíritu Santo se manifestó sobre ellos, como al principio se manifestó en nosotros. Entonces me acordé de la palabra del Señor cuando dijo, ciertamente Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les concedió a ellos el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? Noten lo que Pedro está diciendo aquí. ¿Saben qué? Si Dios les concedió a ellos, a los gentiles, a los no circuncisos, el mismo don que nos concedió a nosotros los judíos, los de la circuncisión, cuando creímos en Él, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Era lo mismo que habían hecho con los apóstoles, ¿no es cierto? El Sanedrín, el concilio se había opuesto a ellos y se les tuvo que decir, ¿saben qué? Cálmense porque a lo mejor se están oponiendo a Dios y esta cosa va a resultar en algo que ustedes no quieren tener que lidiar con ello. Ahora los mismos judíos, ahora los mismos apóstoles que habían sido perseguidos, ahora están diciéndole a Pedro, ¿por qué hiciste lo que hiciste? Y Pedro aquí va con ellos con el mismo argumento. Si Dios decidió darles a ellos el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para oponerme a Dios? ¿Quién soy yo? ¿Sí? Y no solamente tenían el testimonio de Él, sino que tenían el testimonio de los otros 6 hermanos que fueron con Él, de que los gentiles habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo y habían recibido el mismo don de hablar en lenguas y todo lo demás que ellos habían recibido. Sí, noten lo que sucede en el versículo 18. Al oír esto, ellos se callaron y glorificaron a Dios. Y decían, así que Dios también les ha concedido a los judíos la oportunidad, a los no judíos, la oportunidad de arrepentirse para que tengan vida. Lo reconocieron. Y lo reconocieron porque la iglesia del tiempo de Pedro era una iglesia que estaba en constante oración, era una iglesia que estaba en constante ayuno, era una iglesia que constantemente estaba buscando el rostro de Dios. Y cuando Pedro les dio el testimonio de lo que había sucedido y este testimonio fue corroborado por otros 6 testigos, no pudieron más que decir, esto es algo verdadero, es verdaderamente asombroso, nunca lo hubiéramos esperado, nunca lo hubiéramos previsto nosotros de esta manera, pero es algo que es verdad. ¿Y saben qué? Como iglesia lo tenemos que aceptar. Y saben que desde el principio este era el plan de Dios, pero los judíos se encerraron en sí mismos. ¿Sí? ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando lo llamó que saliera de Ur de los Caldeos? Le dijo, y en tu descendencia serán bendecidas, ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Desde el principio era un mensaje universal, desde el principio era un mensaje para todos los pueblos. Pero los judíos empezaron a sentirse cómodos con que ellos eran el pueblo escogido de Dios. Ellos eran los únicos que conocían a Yahvé. Ellos eran los únicos que tenían la ley. Ellos eran los únicos que tenían los profetas. Cuando Dios había dado todo eso, pero para todas las naciones. ¿Sí? De nuevo, otro ejemplo de lo que sucede cuando nos enfocamos nada más aquí.
Debemos de quitar el enfoque de nada más aquí y darnos cuenta que hay un mundo allá afuera que está en necesidad de escuchar las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Y todos nosotros somos responsables de llevarlo. No me voy a dejar de decirlo. Porque es la verdad. Y como cristianos tenemos que reconocerlo porque ese era el plan de Dios desde el principio. En Salmo 22, versículos 27 y 28, el salmista escribe: todos los rincones de la tierra invocarán al Señor y a Él se volverán. Ante Él se inclinarán, ¿quiénes? Todas las naciones. El reinado es del Señor y Él gobierna ¿a quién? A todas las naciones. No importa en dónde sea, en todo el mundo. Pablo les escribe a los Efesios hablando de esa reconciliación que Jesucristo vino a traer entre judío y gentil en Efesios 2, comenzando con el versículo 11. Por lo tanto ustedes, que por nacimiento no son judíos, hablando de los gentiles obviamente, y que son llamados incircuncisos, por los que desde su nacimiento han sido físicamente circuncidados, deben recordar esto. En aquel tiempo ustedes estaban sin Cristo, vivían alejados de la ciudadanía de Israel y eran ajenos a los pactos de la promesa. Vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo al derribar la pared intermedia de separación. Y al abolir en su propio cuerpo las enemistades, Él puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo, noten esto, de los dos pueblos, circuncisos e incircuncisos, una nueva humanidad haciendo la paz. Él fue el que lo hizo. Él es el único que puede reconciliar pecadores. Él es el único que puede reconciliar naciones. Él es el único que puede reconciliar culturas. Él es el único. ¿Sí? En Apocalipsis capítulo 5, los versículos 9 y 10, hablando de los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, se nos dice que entonaban un cántico nuevo que decía: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre redimiste para Dios gente, noten, de toda raza, lengua, pueblo y nación. Y para nuestro Dios los hiciste reyes y sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Se dan cuenta ustedes? No importa de qué nacionalidad, no importa de qué raza. Yo no sé por qué la gente dice que la iglesia no quiere incluir a todo el mundo. Claro que queremos incluir a todo el mundo, pero creemos que todo el mundo reciba la información de que no hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podemos ser salvos excepto Jesucristo, hombre. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Él no excluye a nadie. La gente que no se quiere someter a ese conocimiento es la gente que se excluye a sí misma. Pero no somos nosotros. No somos nosotros. Y nosotros debemos de buscar alcanzar a todo mundo. Y la única manera en la que nos vamos a dar la tarea de alcanzar a todo mundo es cuando empecemos a ver a todo mundo en una categoría o en la otra. La primera es los pecadores redimidos, salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe y la sangre de Cristo. La otra, los que no han escuchado o no han aceptado todavía, sin ponerle etiquetas a su pecado, viendo más allá del pecado que están cometiendo y verlos únicamente como pecadores que necesitan a Cristo. ¿Quién dice amén? Porque necesitan a Cristo. Versículo 19 de Hechos 11 dice: mientras tanto los que habían sido dispersados por la persecución que se desató por causa de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía y hablaban de las buenas nuevas, de las buenas noticias, solamente a judíos. Aquí una vez más se nos recuerda que la iglesia está en medio de una gran persecución, gracias a la cual el evangelio está siendo predicado en muchas partes, tal y como el Señor lo había mandado. Y noten todavía que aquí algunos todavía están predicando a los judíos únicamente, ¿sí?
Y puesto que estaban ellos realizando lo que el Señor les había mandado, ¿se acuerdan lo que les mandó en Mateo 28, 19? Por tanto, id y haced discípulos, dice, a todas las naciones. Y porque ellos estaban haciendo eso, entonces pudieron ver el cumplimiento de la promesa que se les dio en Hechos capítulo 1 y el versículo 8, en donde el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ahora habían llegado hasta Antioquía, que estaba como a 300 millas de donde está Jerusalén. ¿Puedes poner el mapa que tengo ahí, por favor? Miren, si ustedes se fijan, por acá abajo está Judá y está Jerusalén, ¿sí? Yendo hacia el norte, ahí está Fenicia, que está en el área de Siria, que es lo que se menciona. Y luego hasta acá, hasta arriba, está Antioquía. Y luego noten que Chipre está en una isla cruzando el mar Mediterráneo. Noten la persecución hasta dónde llevó el evangelio de Jesucristo. Y en este tiempo apenas habían pasado 12 años de que la iglesia había nacido. ¿Saben qué? Nuestra iglesia va a cumplir en septiembre 30 años de haber sido establecida por el pastor Brian. 30 años. Y así como la iglesia de Jerusalén tuvo que cambiar su perspectiva, nuestra iglesia como iglesia también tiene que cambiar la nuestra. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva, no podemos quedarnos estancados, no podemos laurearnos de las cosas que pasaron en el pasado, que ya pasaron y ya no van a volver. ¿Se fijaron toda la gente joven que estaba aquí enfrente cantando hoy? ¿Saben por qué? Porque esa es la generación que va a traer a la próxima generación y a la próxima generación y así sucesivamente. Pero ¿saben que nosotros tenemos que ir por ellos? Nosotros tenemos que traerlos a los pies de Cristo para que tomen una decisión si los van a recibir o no. No debemos entonces esperarnos a que las cosas se pongan color de hormiga, como dice mi mamá, para levantarnos y hacer lo que tenemos que hacer. El tiempo es ahora, el tiempo es ya. Amén. Versículo, no se oyó muy convencido de ese amén. Versículo 20 dice, pero había ahí unos varones de Chipre y de Cirene que al entrar en Antioquía habían hablado también a los griegos acerca de las buenas noticias del Señor. O sea que había quienes todavía predicaban a los judíos nada más, pero había otros que habían comprendido y habían empezado a predicar a los griegos. Y con la ayuda, noten, con la ayuda del Señor, un gran número de personas creyó y se convirtió al Señor. Una observación aquí, un ministerio no puede volver personas al Señor al menos que lo haga con la ayuda del Señor. Tiene que ser con la ayuda del Señor. Se puede tener todo tipo de programas, se puede tener todo tipo de ministerios, se puede tener todo tipo de producciones, inclusive se puede tener éxito en ellos sin la ayuda del Señor. Pero cuando se trata de ganar almas y hacer que esas almas se conviertan al Señor, la única manera de hacerlo es por su ayuda y con su ayuda. ¿Sí? Versículo 22. Como esto llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén, enviaron a Bernabé hasta Antioquía, y cuando él llegó y constató la bondad de Dios, se alegró mucho y exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con todo el fervor de su corazón. Noten, llegó el mensaje, creyeron en él, recibieron al Señor, pero ahora son exhortados a permanecer fieles a él con todo su corazón. Y este es el plan que debemos seguir para el crecimiento de una iglesia. Sí, como pastores, como líderes, tenemos que estar dedicados constantemente a edificar a nuestros hermanos, a ayudarlos a crecer fuerte y saludablemente por medio de la predicación de la palabra, para que los santos sean preparados y perfeccionados para poder llevar a cabo la misión de que el Señor les está dando y poder llevar a cabo la obra del ministerio. En Efesios 4, versículos 11 y 12 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ustedes ahorita están siendo perfeccionados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Todos tenemos un ministerio que hacer en la iglesia. Todos. Le pido que usted le pida a Dios que le muestre cuál es el ministerio en el que usted debe servir y éntrele a servir. Éntrele a servir, porque va a ser de gran bendición para usted y para el cuerpo de Cristo. Versículo 24 dice, Bernabé era un hombre bueno,
lleno de fe y del Espíritu Santo, así que una gran multitud se agregó para seguir al Señor. Después de eso, Bernabé se fue a Tarso para buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se congregaron con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y fue ahí en Antioquía en donde a los discípulos de Jesús se les llamó cristianos por primera vez. Noten, ahí fue donde se les llamó cristianos por primera vez, pero no era un halago. Sí, era como decir, ay sí, muy cristito tú, ¿verdad? ¿Qué es lo que se nos dice ahora? Ay sí, muy cristiano, ¿verdad? Yendo por el Freeway 5 hacia San Clemente hay una salida que se llama Cristianitos. Y me acuerdo cuando iba con mi tío hacia Los Ángeles, siempre pasábamos por ahí y mi tío decía, ay, esos cristianitos. Ay, esto es lo que, así es como lo querían decir ellos. No se les decía como un elogio, se les decía como un insulto. ¿Y saben qué? Si llamarme cristianos las hace sentirse bien y sienten que me están insultando, por favor llámenme cristiano cuantas veces quieran.